tercer bloque de Decisión. Tenemos un nuevo entrevistado, andamos a full hoy. Así es, un programa muy intenso. Nos acompaña, vamos a seguir ahora con el análisis de la situación política nacional. Nos acompaña Emilio Graglia, él es politólogo, docente universitario, también integra el gobierno provincial en un rol a cargo de un instituto de capacitación que tiene activa participación en varios procesos estructurales del gobierno provincial. Buenas noches, Emilio. Buenas noches, mucho gusto, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Muy bien, ¿cómo estás? ¿Cómo es exactamente el cargo que desempeñás en la provincia? Actualmente presido el COPEC, el Consejo para la Planificación Estratégica de Córdoba, que trabaja para el mediano y largo plazo, palabras raras en la Argentina. Sí, totalmente, absolutamente. Emilio, empecemos por la situación nacional. Nosotros habíamos hablado, creo que no había asumido Milei todavía. Contanos un pantallazo de lo que estás viendo como elementos salientes de esta gestión nacional. ¿Qué es lo cómo caracterizarías lo que está pasando a nivel nacional? Yo creo que el presidente Milei hace uso y abuso de la falta de oposición política en la Argentina. Se critica mucho al oficialismo. Yo creo que también hay que repartir la crítica a los opositores. Fíjense ustedes que quienes compitieron electoralmente con Javier Milei, se supone que tuvieron propuestas alternativas, se han llamado al silencio, lo cual habla de una gran irresponsabilidad política desde mi punto de vista, porque pidieron el voto, no ganaron las elecciones, pero tienen responsabilidades, no solo frente a sus votantes, sino también al resto del electorado. Entonces, Milei, a pesar de no tener mayoría en diputados ni en senadores, la verdad es que hace y deshace a su gusto, define la agenda política a través de un vocero que tempranito define cuál es la agenda política de la que el resto va a conversar durante ese día, esa semana o ese mes. En una cosa que ya se va pareciendo más a un stand-up cada día, porque ya no responde preguntas, es bastante intrascendente el rol que se les da a los periodistas que ahí participan, es básicamente él, exactamente eso, fijando de qué se va a hablar en el país durante el día. Mientras tanto, el presidente lleva a cabo un ajuste fiscal que él mismo y Mauricio Macri, que creo que es su principal aliado político, han calificado como brutal. Y a mí de ratos me parece casi sádico, porque ni siquiera se disculpan por el ajuste frente a las personas que lo sufren. Hacen gala del ajuste. Y eso, la verdad es que a mí me llama la atención, porque a veces los gobiernos se ven obligados a tomar decisiones impopulares, no deseadas, no queridas, pero parece que el presidente Milei y su equipo disfruta del ajuste. Y eso la verdad que es llamativo, pero insisto en que esto sucede porque no tiene oposición. Y quienes compitieron se llaman a silencio y quienes podrían ser oposición tienen responsabilidades gubernamentales que los obligan a negociar permanentemente con alguien que ni siquiera les atiende el teléfono. Han pasado cosas increíbles en la Argentina. Se han reunido todos los gobernadores en casa de gobierno y el presidente no ha pasado ni siquiera a saludarlos. Es una cosa realmente llamativa. ¿Y por qué crees que la ciudadanía mantiene, hay un pequeño descenso, pero básicamente mantiene el apoyo? ¿Crees que tiene que ver con la ausencia de una conducción opositora, que nadie cataliza el malestar, que es obvio porque que yo conozca no hay ningún sector de la población ni de la producción que haya sido beneficiado por alguna de las medidas? Yo creo que sostiene el voto, su núcleo duro, digamos, quienes lo votaron en la primera vuelta, y sostiene la mayor parte de quienes lo votaron en la segunda vuelta. Eso tiene que ver con la falta de oposición, pero también tiene que ver con el miedo, casi el terror que tiene ese electorado
sobre el futuro. O sea, y si a Milei le va mal, ¿qué sucede? Vuelve el pasado. Entonces sigue gobernando con ese apoyo de quienes lo votaron en primera y en segunda vuelta, porque siguen temiendo que el fracaso de Milei signifique concretamente la vuelta del kirchnerismo, porque para adelante no hay nada, no hay ninguna otra alternativa frente a Milei. Fracasó el kirchnerismo, fracasó el macrismo, y sigue después la vuelta de alguno de ellos. Bueno, quienes lo votaron en alguna de esas dos instancias le tienen terror a la vuelta al pasado. Entonces casi que cierran los ojos y dicen, ojalá que esto salga bien. Y así se explica el apoyo de la opinión pública, la parte que lo apoya. Emilio, hacía referencia al tema de la falta de oposición. ¿Qué te parece que le pasa al peronismo? Y la otra pregunta que va pegada es si los políticos tan ávidos a las encuestas están viendo eso que decíamos con Virginia de la todavía popularidad que tiene, o la alta popularidad que tiene a pesar de medidas tan brutales. ¿No se deberá a eso que no hay políticos que se levanten tanto para criticarlo? Nosotros hace rato que tenemos una crisis dirigencial en la política, en el empresariado, en el sindicalismo, en las organizaciones intermedias, pero en la política partidaria concretamente, nuestros dirigentes lo que hacen es leer las encuestas y obrar en consecuencia, cuando en realidad los verdaderos liderazgos forman opinión pública, no la siguen. A mí me gusta un ejemplo que supe escuchar. Yo trabajo mucho con la Fundación Konrad Adenauer, una fundación alemana que Virginia conoce muy bien, es gente muy seria. Y en una ocasión, en una de esas reuniones, alguien se preguntó, dice, imagínense si Konrad Adenauer hubiera visto una encuesta y le hubiera preguntado a los alemanes en aquellos años si querían unirse o no con los franceses. La respuesta es sí o no. Claro, esa es la diferencia entre alguien que no llega a dirigente y un verdadero líder político. El líder forma la opinión. Los dirigentes que nosotros tenemos ahora la siguen, y a veces la siguen muy de atrás. Claro, y también está el otro planteo que habla del manejo, lo que se le achaca un poco al gobierno es manejar la política por Twitter y con golpes, qué sé yo, al Día de la Mujer, sacando provocaciones. Con golpes y provocaciones, el Día de la Mujer, sacando el Salón de la Mujer en la Casa Rosada, el día de, no sé, del 24 de marzo, un video... Planteando la teoría de los dos demonios. Todo ese tipo de movidas que se mueven mucho en redes, ¿no? Yo estoy muy en desacuerdo con la inmensa mayoría de las decisiones del gobierno del presidente Milei, pero debo reconocer que lo hace muy bien en términos comunicacionales, haciendo uso y abuso de la falta de oposición política. Como nadie cree en nadie, esto lo demuestra con cualquier encuesta, ni siquiera en los medios de comunicación, claro, utiliza Twitter o X, y se comunica de esa manera. Y lo de Adorni, que a veces linda la ridiculez, le es útil al gobierno. O sea, lo que hace lo está haciendo deliberadamente. Yo no soy de los que creen que acá son aficionados, amateurs, etc. Ese es parte del relato. Lo que pasa es que ocupa un vacío enorme que tiene que ver con el brutal fracaso de la clase política argentina, tanto del kirchnerismo como del macrismo. ¿Qué le pasa al peronismo? Que no logra zafar del kirchnerismo todavía. ¿Qué le pasa al macrismo? Que si a Milei le va bien, va a ser el furgón de cola de La Libertad Avanza. Y si le va mal, va a pagar los costos, porque es un socio minoritario del gobierno, al que el presidente Milei también destrata bastante. Ni que hablar de los radicales, que sufren todo tipo de agresión todos los días. Totalmente. Emilio, estamos a las puertas de una manifestación que posiblemente sea la más importante que haya tenido el gobierno hasta ahora. Es bastante profundo, extendido y generalizado. Hay 60 universidades, 60 rectores convocando a la ciudadanía a manifestar. ¿Crees que ahí sí estamos viendo un conflicto que pueda hacer mella de algún modo políticamente en el gobierno? Es el primero, porque lo llamativo de esto es que reúne en el mismo reclamo
a diferentes dirigentes de la oposición, de diferentes partidos políticos, que por supuesto siguen esta manifestación, este llamado de los rectores desde atrás, no lo han generado, y no creo que los rectores quieran estar al lado de ningún dirigente opositor. Pero lo cierto es que por primera vez coinciden sectores opositores muy disímiles en un reclamo. Eso para ningún oficialismo es bueno. Y de hecho, las decisiones que está tomando en las últimas horas, por primera vez, demuestran que algo los ha impactado, que algo les ha llegado. Creo que puede terminar o mejor dicho, puede empezar en algo que haga mella en el gobierno. No porque cambie su opinión respecto a la universidad pública o a la educación pública en la Argentina, por lo cual tiene un profundo desprecio que ni siquiera se preocupa en disimular, pero sí por el costo político que puede tener. Emilio, Córdoba va a ser el centro, estamos a casi un mes del 25 de mayo. ¿Qué significación le ves a esa fecha? Hay un sector de la política que cree que fue tan solo un camino para ganar 2 meses de parte de Milei. Hay otro sector que sí considera que ahí se pueden poner una serie de puntos que realmente funden un canal de diálogo, sobre todo para las provincias y la nación. ¿Cuál es tu lectura sobre lo que va a pasar? Yo estoy más cerca del segundo grupo. Yo creo que Milei a esto lo ha hecho para ganar tiempo. Milei no cree en los consensos, no hace falta hacer una exégeta de su pensamiento, lo ha dicho Adorni, que es su alter ego hasta ahora. No cree en los consensos, desprecia profundamente a los gobernadores, y porque los considera parte de la casta política. Hay que releer o reescuchar lo que dijo antes, en el discurso del 1 de marzo, antes de proponer el pacto. Exactamente, dijo: no confío en ustedes, ya sé que me van a defraudar. Sí. Ahora, eso es por el lado de Milei. Por el lado de los gobernadores es una oportunidad. Es una oportunidad de poner en agenda algunos temas. La verdad que es una agenda incompleta, imprecisa, pretenciosa, porque habla de refundar la Argentina con 10 puntos que en realidad la mayoría de ellos tienen que ver con una reforma fiscal, algo de reforma previsional, algo de reforma política, por supuesto la reforma laboral, el tema del comercio internacional, y son temas importantes, pero por ejemplo no habla de educación, no habla de pobreza. Entonces, pero es una oportunidad de diálogo. Yo a veces digo, cualquier agenda es mejor que ninguna agenda. Entonces hay que aprovecharlo. El pacto del 25 de mayo puede ser importante a partir del 26 de mayo. ¿Qué se haga? ¿Qué se haga después? Luego, de ahora al 25 de mayo, la verdad es que el interrogante es monumental, porque hay economistas que ya no están hablando de un proceso recesivo, sino de un proceso depresivo de la economía argentina. Y salir de la recesión no es fácil, pero salir de un proceso de depresión económica es mucho más difícil. Entonces, veremos qué sucede hasta el 25 de mayo, en qué condición llega cada una de las partes. Bueno, por lo pronto, ahora en breves minutos, todo indica que el presidente va a hablar de la macroeconomía, y donde sí hay números, que también hay economistas que dicen que esos superávit no tienen la solvencia que Milei pretende transmitirnos, que está teniendo superávit porque ha dejado de pagar o porque ha licuado los ingresos de gran parte de los argentinos. Pero bueno, son elementos, tal vez los únicos elementos de los que el gobierno puede aferrarse, y todo indica que es lo que va a hacer el presidente en unos minutos. Yo creo que hay que estar bien atentos, porque lo que diga hoy puede exacerbar los ánimos para la manifestación de mañana. Es muy probable, seguramente se va a referir también a las universidades. Lo vamos a escuchar, nosotros ya nos estamos despidiendo. Te agradecemos mucho la participación, Emilio. Gracias, Emilio. Gracias a ustedes, un placer como siempre. Buenas noches. Bien. Bueno, nosotros vamos a escuchar al presidente también.
seguramente desde mañana lo analizarán en esta pantalla y nos volvemos a encontrar el lunes que viene. Hasta el lunes.